Bueno, bienvenidos a CX Talks Latam, un espacio donde conversamos con líderes de experiencia cliente de nuestra región. El objetivo de CX Talks Latam es compartir buenas prácticas y experiencias en la disciplina de experiencia cliente. Hoy tenemos el agrado de tener con nosotros, directo de Santiago de Chile, a Matías Cristi. Matías es consultor, conferencista y formador de experiencia cliente, y hoy en día una de las voces y líderes de opinión más importantes en la región en el tema de experiencia cliente. Matías es también socio fundador de Quinto Elemento, una empresa orientada a generar oportunidades de negocio a partir de diseño de experiencias. Bienvenido, Matías, un honor y un gusto tenerte en CX Talks. Oye, de nada, muchas gracias Mauricio a ti por la invitación y feliz de poder conversar de este mundo tan interesante que ayuda finalmente, ¿cierto?, a las empresas a mejorar su propuesta de valor de cara a la experiencia que le entregan a sus clientes. Exactamente, exactamente. No, y para mí es un gusto, Matías, siempre conversar con gente que, como tú, que nos apasiona este tema, ¿no? Es un tema, ya no es nuevo, yo ya no diría que es nuevo, porque en el mundo realmente se está empezando a hablar mucho de experiencia cliente. Hay mucha gente que tiene conocimiento, pero yo diría que en Latam está empezando a explotar, así como explotó la transformación digital hace unos años. Así que no, un gusto, Matías. Matías, Claro. comenzamos con lo siguiente. Mira, la mayoría de los profesionales en experiencia cliente he notado que provienen, obviamente, debido a que el rubro es nuevo, de otras áreas. Y en tu caso es así. ¿Cómo llega un ingeniero en administración al fascinante mundo de la experiencia cliente luego de 17 años en la industria financiera? ¿Cómo es que llegaste acá? Bueno, la verdad, Mauricio, es que nunca he salido del tema, porque yo trabajé 18 años en la industria financiera dentro del mundo de experiencia de cliente. Esto Ya, ha sido parte, digamos, de mi columna vertebral profesional. Hice la práctica profesional hace 20 años, más o menos, en la gerencia de calidad de un banco, que hoy día todas han pasado a llamarse gradualmente, ¿cierto?, experiencia y cliente. Eh, exacto. hice la práctica profesional en la gerencia de calidad de un Banco Santiago, se llamaba acá. Después pasé a trabajar en la dirección corporativa de calidad del Banco Santander. Después estuve mucho tiempo vinculado a la consultoría de los modelos de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001, ¿cierto?, que también es un modelo, es un ciclo, digamos, ¿cierto?, de mejora continua hacia la satisfacción del cliente. Después vuelvo al Santander, después del Santander me voy a Security, que es un banco acá en Chile también orientado a las rentas más altas. Y también, bueno, ahí particularmente en Security tuve que armar el área de experiencia de cliente en el tiempo, eh, y con muy buenos resultados. La verdad que eso fue una muy buena experiencia. En 14 años liderando el área de experiencia de cliente en el Banco Security. Y gracias a Dios con muy buenos reconocimientos y muy buenos proyectos ahí en esa línea. Reconocimiento a nivel nacional, como uno de los bancos que ganamos por varios años consecutivos el primer lugar en experiencia de cliente a nivel nacional, Ajá. de 136 empresas que estaban medidas. Nosotros éramos el primer lugar acá en Chile. Dentro de las telecomunicaciones, las empresas de transporte, las AFP, ¿cierto?, las farmacias, las Claro. estaciones de servicio, y entre ellos los bancos, empresas importantes, ¿cierto? Logramos el primer lugar varios años. Así que la verdad es que nunca he estado ajeno, siempre he estado, digamos, dentro del mundo del servicio, y hoy día que ha migrado, digamos, a llamarse experiencia de cliente. Exacto, exacto. Y ahora, Matías, entiendo que tú estás bueno, eres cofundador de Quinto Elemento. Cuéntanos un poquito de Quinto Elemento. ¿Qué es lo que qué es lo que hacen en Quinto Elemento? Quinto Elemento, bueno, yo lo fundé el año 2015, producto de una consultoría que apareció, digamos. Ciertamente yo no la estaba buscando en ese momento, pero fue una muy buena noticia. Y empecé a trabajar con un instituto acá en Chile, que trabaja mucho para la banca hace más de 30 años. Eh, y empecé a trabajar con ellos en el mundo de la experiencia del alumno. Yo me acuerdo que estaba trabajando en el banco y en paralelo trabajaba con esta institución. Durante casi un año y medio trabajamos juntos. Y ahí fundé Quinto Elemento, por un tema de formalidad, digamos, ¿cierto?, Ya, entre empresas que había que tener.
Y después, bueno, después termina esto, digamos, yo me dedico a varios proyectos en el banco, entre medio a implementar CRM, implementar contact center, implementar un modelo de mejoramiento continuo, proyectos muy grandes que no me dieron tiempo, digamos, como para buscar otro cliente, no estaba dentro de mi roadmap hacer eso en ese momento. Claro. Y después, a partir de marzo del 2020, desde ahí ya decido darle más vida a Quinto Elemento. Se termina el trabajo con el banco y ya me dedico 100% a la consultoría y ayudar finalmente a otras empresas que, que tenían como esta duda, digamos, ¿cierto?, de saber de qué se trata la experiencia de cliente, cómo se gestiona. Es un estudio de Claro. experiencia que hay que hacer, ¿cierto? Es un poco más que eso. Entonces, bueno, efectivamente, el ámbito del ser más cliente céntrico es un tema más organizacional, donde el feedback de los clientes ciertamente es clave, pero es mucho más que eso. Entonces, me dieron, digamos, me dieron muchas ganas de poder apoyar a otras industrias que necesitaban entender de qué se trata este tema a nivel más corporativo, digamos, no necesariamente desde la alta dirección, sino que entender cómo la organización puede ser más enfocada hacia el cliente. Con todos los beneficios que eso en el tiempo se va logrando ciertamente y que son importantes Claro. para el negocio. No, buenísimo. Y dime, tú acabas de mencionar el tema de cliente céntrico. Yo te estaba leyendo en varios artículos que tú publicas y en uno de los artículos tú mencionas que hay 8 pasos para ser más cliente céntrico, ¿no? ¿Cuáles consideras que son los 3 más importantes? Si yo sería un empresario y te digo, Matías, si es que yo sé que hay que hacer muchas cosas para ser cliente céntrico, pero quiero que me digas tres pasos fundamentales para que mi empresa sea más cliente céntrico. Sí, bueno, mira, pasos hay más. Ese artículo que tú viste que es muy interesante, obedece a un proceso paralelo de gestión del cambio, ¿cierto? Siempre estos proyectos tienen que ir apalancados, digamos, de un proceso de apoyo hacia la gestión del cambio, porque la idea es que todo esto perdure en el tiempo. Ahora, como prácticas organizacionales hay varias más, pero dentro de esas 8 que particularmente hacen referencia a la gestión del cambio, Ah, yo siento que hay digamos, un paso que es muy importante, que es el comprometer a la alta dirección, ¿cierto? Y con la alta dirección no me refiero solamente al gerente general, sino claro, que me refiero al gerente general, ¿cierto? Y a todo su primer equipo, digamos, el C-Suite, que depende directamente de él, ¿cierto? Que es muy importante y que tiene a cargo a muchas personas y muchos temas importantes. El segundo quizás paso de la gestión del cambio que es relevante es cómo ir incorporando proyectos en cada uno de estos grandes silos, ¿cierto? Y que al mismo tiempo estos proyectos hagan que el silo se transforme hacia una cadena de valor con foco en el cliente. Porque indudablemente los silos siempre han funcionado con sus propios objetivos, ¿cierto? Y sus propios desafíos, que sin embargo contribuyen a la organización como un todo. Pero hay un pequeño foco, digamos, que siempre se puede transformar y que el silo de alguna manera le dé una vuelta a esta cadena de valor, ¿cierto? Que es ciertamente muy importante y que generan alianzas, generan acuerdos internos, generan un proceso de colaboración más, de alguna manera, focalizado efectivamente en lo que necesita el cliente. entiendo. Y el tercer punto que quizás es importante en este proceso de gestión del cambio es cómo va sucediendo que la información del cliente es parte de todo, porque sucede mucho en las organizaciones que hay un estudio, varios estudios de experiencia de cliente, Ya, pero lo veo en un equipo ciertamente reducido, digamos, 2 personas, 3 personas y 15, 20, 25 personas con las cuales uno puede trabajar. Pero son muy pocas las empresas que hacen de la voz de la experiencia un feedback para toda la organización. No solamente para los equipos reducidos que estén trabajando con mejoras particulares, ¿cierto?, que son importantes de realizar al cliente. La organización es un todo, si son 1000 personas, 2000 personas, 5000 personas, todos tienen que saber cuál es el feedback de los clientes, todos tienen algo que aportar. Y en ese que aportar, digamos, primero que nada, obviamente yo voy a poder aportar de una forma más focalizada en la medida que sepa, entienda, comprenda cuál es mi rol dentro de la cadena de valor, ¿cierto?, que tengo
que tengo hacia la propuesta de valor hacia el cliente, digamos. Entonces, es obviamente súper importante que todos los colaboradores de alguna u otra forma tengan información durante el año, ¿cierto? Respecto de lo que pasa con el cliente. No, y estoy muy de acuerdo contigo. Yo siempre digo algo que, yo digo, hay que tener el pulso del cliente online y no podemos estar teniendo el pulso offline, porque haciendo una encuesta una vez al año, dos veces al año, no va a funcionar, ¿no? Y en ese sentido, tú mencionaste, Matías, que inicialmente tú también veías temas de CRM, call center, y estaba viendo una conferencia que tú dictaste en la cual tú decías que el CRM integrado es una herramienta clave para lograr una buena experiencia, ¿no? Yo he visto, y no sé si en Chile sucede, pero he visto yo en la región varias empresas medianas y grandes que no tienen CRM. O sea, es difícil de creer, pero no tienen un CRM, digamos, establecido, ¿no? Lo hacen de manera muy arbitraria, ¿no? Y yo concuerdo contigo de que es una herramienta clave para la gestión de experiencia del cliente. ¿Qué consejos o tips le darías a empresas que ya tienen un CRM y quieren explotarlo mejor y aquellas que están pensando en implementar uno? Total. Yo he tenido, bueno, tuve la experiencia efectivamente de implementar Microsoft Dynamics, el módulo de servicio en el banco. Fue un proyecto que duró casi 2 años, porque fue muy grande el proyecto. Particularmente el módulo de servicio te lleva efectivamente a tener que revisar todos tus procesos internos de cara al cliente, digamos, para poder trasladarlo de una mejor forma hacia el CRM y no trasladar vicios que uno ya tenga en la organización, ¿cierto? Trasladarlo al sistema porque al final te quedan las cosas andando mal en CRM, digamos, ¿cierto? Y aparte he tenido la oportunidad de trabajar ahora con algunos clientes el módulo de servicio también y el módulo de venta. Hay que entender que CRM siempre tiene 3 módulos, digamos. Está el módulo de venta, el módulo de servicio y el módulo de marketing, que se pueden implementar en forma separada, pero ciertamente el mayor provecho, digamos, se saca cuando uno puede implementar los 3 módulos en el tiempo, digamos, ¿cierto? Lograr implementar los 3 módulos porque te genera más sinergia con todas las interacciones que suceden con los clientes. Ahora, el consejo número 1 es no hagas nada sin definir identificar cuál es tu situación actual y definir cuál es tu modelo futuro, digamos, ¿cierto? Porque hay empresas que lo que tienen actualmente lo trasladan a CRM. Y ciertamente eso es un error, digamos, porque al final terminas trabajando de la misma manera con elementos que pudiesen haber sido mejorados en el camino. Entonces, el primer consejo es revisemos cuál es la situación actual de lo que tenemos, ¿cierto? Cuál es el modelo de servicio que estamos prestando a los clientes, cuál es el modelo de relacionamiento que estamos prestando a los clientes, ¿cierto? Y desde ahí aterrizarlo, esto finalmente se aterrizan en diagramas, ciertos levantamientos de procesos, para posteriormente definir el modelo futuro, el to be, que se llama en el mundo de los procesos, ¿cierto? Tengo la SIS y me voy al to be, y desde el to be le doy vueltas, digamos, si esto efectivamente es el mejor modelo que podéis implementar, y ahí recién empezar, digamos, a pensar en cómo esto lo traslado hacia un CRM que agregue valor al colaborador respecto de muchos temas, digamos, que ellos pueden vivir, ¿cierto?, con un CRM que le aporte en la gestión del día a día, y que esto efectivamente genere un proceso mucho más proactivo hacia el cliente en los distintas necesidades, ¿cierto? Y expectativas que tienen los clientes. No, muy interesante el consejo y tienes mucha razón. Yo he visto empresas que, como tú dices, implementan el CRM sobre lo que ya tienen, simplemente le están agregando una herramienta sobre el proceso que tal vez no esté bien hecho, digamos, ¿no? Entonces, tal vez como tú dices, bueno, primero revisar lo que quiero, lo que necesito del proceso y recién colocarle encima la tecnología que es el CRM, ¿no? No, buenísimo. Claro, Y exactamente. el otro día te leía, Matías, y tú decías en un artículo que la empatía es un gran diferenciador y que es muy difícil de copiar. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, es un tremendo diferenciador y es muy difícil de copiar. Sin embargo, ¿qué consejos le darías tú a una empresa para empatizar con sus clientes? Porque es fácil decirlo, hay que empatizar, pero pienso yo que es un poco difícil hacerlo, ¿no? ¿Qué consejos les darías a las empresas para empatizar mejor con sus clientes? Bueno, fíjate, Mauricio, que justamente uno de las últimas sesiones que tuvimos con el Banco BCP de Bolivia,
fue justamente ahondar un poco más en el mundo de la empatía, ¿cierto? La proactividad, la compasión vista desde el punto de vista del hacerse cargo de las cosas que son importantes para el cliente. Y le llamamos la actitud es clave. Ya. Y ciertamente es clave porque uno puede cambiar los procesos, uno puede cambiar la tecnología, ¿cierto? Que son elementos más duros, digamos, ¿cierto? De transformación dentro de una empresa. Y ciertamente muy copiables, sobre todo en la industria financiera, todos los bancos y las empresas grandes tienen toda la robustez, por decirlo de alguna manera, en términos de proceso y tecnología, para poder copiar rápidamente algo que la competencia esté haciendo bien. Pero no puedes copiar a las personas, no puedes copiar la forma en la cual se están entregando servicios, ¿cierto? No puedes copiar la actitud que tienen los distintos colaboradores que están en contacto con clientes, y no puedes copiar tampoco, ¿cierto?, la forma en la cual se dan las relaciones internas dentro de una empresa. Entonces, yo te diría que uno de los primeros consejos es justamente empezar a entender este feedback interno. Cómo la empresa, desde el punto de vista de la opinión de los colaboradores, que a veces queda fuera, digamos, pero como te comentaba, en los 20 años de experiencia que tengo en este mundo del servicio, siempre la experiencia del colaborador ha estado arriba de la mesa, digamos, ha estado analizada con distintos estudios a lo largo del año, digamos, ¿cierto? En una empresa, se pide el feedback. Y se pide el feedback de dos grandes, de alguna manera, focos. Desde lo que opina el cliente interno, ¿cierto? Para poder prestar un mejor servicio, y eso se abre en dos cápsulas, digamos, ¿cierto? Lo que opina el cliente que está el colaborador que está en contacto con cliente, y el colaborador que está en el back office, ¿cierto? Que de alguna manera son dos grandes mundos, uno entrega la experiencia y el otro facilita la experiencia. Claro. Y por otro lado, que es un tema que efectivamente en el último tiempo ha llevado a un proceso de transformación de la visión de los recursos humanos, que es la experiencia del colaborador, ¿cierto? La experiencia del colaborador siempre se ha medido de alguna manera desde el clima laboral dentro de las organizaciones, pero efectivamente ver al colaborador desde su experiencia, en su ciclo de vida, ¿cierto? En el journey también, que se traslada el cliente hacia el journey del colaborador, también es muy importante porque hay elementos que son claves. Y en la medida que yo como colaborador también siento que mi propósito está alineado con el propósito de la organización, bueno, y paso por buenas experiencias constantemente, en términos de mi crecimiento profesional, ¿cierto? El feedback que me entregan, el apoyo que me dan para crecer dentro de la organización, junto a otros elementos que son importantes, por supuesto, finalmente todo suma para poder entender cuáles son los elementos que es necesario transformar internamente para que el colaborador transite hacia una mejor actitud, ¿cierto? Hacia una mejor empatía. Luego de entender estos elementos que son importantes, claro, ahí uno termina, digamos, armando distintos planes que muy focalizados para resolver los temas clave. Y por supuesto que se junta, hace un match, esto encaja con lo que nos dicen los clientes, ¿cierto? Cómo mido la experiencia del cliente y cómo genero procesos de capacitación continuo que hacia el colaborador le estén diciendo continuamente, siempre, oye, mira, esta es la forma en la cual queremos entregar el servicio. Y ahí se empieza a juntar esto con distintas buenas prácticas, digamos, como reconocimientos internos por actitudes, ¿cierto? Que se pueden identificar internamente en una empresa para promover la actitud de forma continua. Promover la actitud de forma continua, incluso ejemplificarla del parte del liderazgo, es una actividad que es clave. Claro, ¿no? Y tienes razón, la actitud es muy importante y eso definitivamente no se puede copiar porque es algo que ya innato en la empresa, entonces muy Y, difícil y no es copiar. de claro, y no es de un día para otro, es un proceso de transformación Exacto. que en el tiempo, digamos, se va dando y que de alguna manera va generando ciertos criterios nuevos, incluso sobre los tipos de personas que estoy contratando de la organización, ¿cierto? Exacto. Porque necesito que todos seamos de una forma similar en términos de los valores que compartimos para poder desarrollar un trabajo cada vez más con un mejor relacionamiento interno, digamos. Y dime, siguiendo el tema de empatía, también te leí que tú hablabas mucho sobre la empatía digital, ¿no? Sí. Que por ejemplo, en las entidades financieras, y no solamente las entidades financieras, también en los retail, etcétera, las empresas que tienen aplicaciones y canales digitales es muy importante. ¿A qué te refieres con el término empatía digital?
Mira, así como es importante que una persona te atienda bien al teléfono, ¿cierto? Que te entienda y que quiera efectivamente tener la actitud de querer ayudarte. Sí. Por otro lado, la evolución y cambio y transformación de los hábitos, ¿cierto? De comportamiento de compra y de servicios, ¿cierto? Las necesidades de servicios que tienen las personas. Claramente la pandemia hizo que esto fuera como un boom, ¿cierto? Hacia el mundo digital. Y por lo tanto se generan nuevas expectativas, ¿cierto? Ahora yo ya estoy en el mundo digital y lo que quiero es autotenderme en el mundo digital. Y autotenderme también porque tengo un mayor valor por el tiempo. O sea, ojalá no tenga que contarle la historia a 3, 4 personas, ¿cierto? Y ojalá tampoco tenga que encontrarme con alguien antipático o que me corta el teléfono, ¿cierto? Que muchas veces sucede, o que no me reconozcan como cliente cuando estoy llamando por teléfono o enviando un mail o enviando un formulario web, ¿cierto? Por lo tanto, prefiero la autoatención. Ya. Y en estos procesos de autoatención te encuentras con un montón de brechas, digamos, o sea, con chatbots que no están en la línea para poder resolver bien lo que el cliente necesita, con formularios digitales que no te piden toda la información, ¿cierto? O que no se autocompletan en forma fácil. El sitio web no es intuitivo, por lo tanto me cuesta encontrar la información que yo necesito. No me queda otra que enviar un formulario porque no tengo procesos de autotensión definidos dentro de la página web, ¿cierto? No tengo mecanismos y herramientas que me permitan autotenderme como a mí me gustaría autotenderme, porque hoy día se implementan muchos chatbots, por ejemplo, que ciertamente no todos están mal evaluados, pero han sido una primera etapa, digamos, todos imaginamos que los chatbots van a seguir evolucionando incluso hacia otras mecánicas como los humanos digitales, pero yo también que seguramente me gustaría ver un video, me gustaría leer un texto, ¿cierto? Encontrar un procedimiento más rápido, tener un buscador que ciertamente funcione a través de palabras claves para encontrar la información de manera más fácil. Y eso es un desafío. Hoy día siempre las grandes empresas van un poco más adelante en todos estos temas, pero incluso desde las grandes empresas hasta empresas medianas, ¿cierto? Y más chiquititas, tienen un desafío de seguir madurando sus procesos de autoatención hacia una interfaz más empática que logre que efectivamente el cliente encuentre rápido lo que necesita. Entonces, eso de alguna manera parte con preguntarse, pero ¿qué es lo que necesita el cliente, ¿cierto? ¿Por qué se pone en contacto conmigo? ¿Cuáles son sus consultas más frecuentes? ¿Y cómo yo puedo entregarle un servicio de autoatención que sea mucho más amigable de lo que es hoy día? Y me encanta ese concepto de autoatención. Justamente el otro día hablaba con una entidad financiera y les decía, los clientes, o sea, son hoy día más, inclusive los más digitales, quieren autoatenderse, quieren poder hacer las cosas por sí solos, ¿no? Y eso es bien Por importante. supuesto. Matías, Sí. otro tema que leí sobre que tú escribías es el tema de, me gustó bastante un concepto que mencionaste sobre Disney. Y lo había leído antes, pero ya luego al leerlo en el contexto de tu artículo fue bien interesante. Tú decías, Disney dice que la competencia es cualquier empresa con la que el cliente lo compare a uno, ¿no? Y ese concepto tiene mucho que ver con la experiencia líquida. Entonces, honesto, fue la primera vez que leí ese concepto de la experiencia líquida y luego de leer tu artículo me pareció tremendamente importante y muy relevante en el tema de experiencia cliente. Y quería que nos cuentes aquí a la audiencia qué es la experiencia líquida y cómo las empresas deberían tomarla en cuenta para mejorar la experiencia de sus clientes. Bueno, mira, al final del día es un concepto que de alguna manera está conformado por una situación que siempre hemos pasado como consumidores. Y por eso Disney de alguna manera lo tiene de cierto, dentro de su primera, o sea, dentro de sus 7 reglas de oro, hace muchos años, digamos, ¿cierto? Que no lo habla tal cual como experiencia líquida, pero te dice, oye, mi competencia es cualquier empresa con la que el cliente nos compare. Y efectivamente, uno está hoy día, sobre todo con este mundo más digital, uno está percibiendo distintas experiencias a través de las distintas interacciones que realiza con distintas empresas. Por lo tanto, yo puedo comprar a través de un sitio web y ese proceso de compra me genera un seteo, ¿cierto?, de cómo fue ese proceso de compra. Y cuando voy a una segunda tienda, puedo pasar de un retail, ¿cierto?, a comprar en una farmacia digitalmente. Ya tengo esa primera experiencia de alguna manera guardada, ¿cierto?, en mi cerebro, digamos, ¿cierto?, en lo que queda, digamos, como lo que viví.
Y si voy a esta segunda compra, que es en una farmacia, y mi proceso de búsqueda de información es peor, digamos, de lo que fue la experiencia anterior, mi proceso de pago no fue tan fluido como fue en la empresa anterior, mi percepción y mi evaluación de esta segunda empresa claramente va a ser más negativa que la primera empresa con la cual viví la primera experiencia. Entonces, las buenas prácticas se trasladan entre industrias, producto de la percepción del cliente frente a elementos, digamos, que son comunes en los procesos de interacción con los clientes. Y eso se le llama líquido, porque en realidad líquido es que fluctúa de una industria hacia otra, digamos, ¿cierto? De un negocio hacia otro se traslada una experiencia que no tiene nada que ver un retail con una farmacia, ¿cierto? O una farmacia con un restaurante. Pero ciertamente son experiencias sobre elementos comunes que vivimos las personas y que finalmente de alguna manera van generando un recuerdo y que yo espero que mi interacción sea muy similar, digamos, que la mejor interacción que he vivido. Por lo tanto, mi competencia finalmente en términos de los procesos comunes la va a ir seteando la experiencia que el cliente vive con otra industria. Muy interesante ese concepto. Y yo siempre digo, alguna vez en un banco, los clientes me dijeron, yo quiero que el proceso de loguearme al aplicativo del banco sea igual como es en Facebook y en Google. O sea, tal como tú dices, su estándar no era el otro banco. Su estándar era, yo quiero que La sea red igual de social. fácil que Google y Facebook porque yo utilizo todos los días. Entonces, me parece muy interesante ese concepto. Matías, un tema que en experiencia cliente yo noto que hay sí mucho que hablar y la gente todavía no se ha definido, es el tema de las métricas, ¿no? Cuando se habla de métricas, siento yo, y no sé qué opinas tú, que todavía en experiencia cliente es un ramo en el cual hay mucho de qué hablar, no se ha definido, digamos, cuáles son las métricas, cómo deberíamos medir la experiencia cliente. En tu opinión, ¿cuáles son las métricas más relevantes de experiencia cliente? Mira, hoy día, y en el último tiempo, quizás en los últimos 2 años, como que se ha puesto harto arriba de la mesa este concepto de los economics de CX, así como para darle una forma, digamos, a los indicadores de experiencia, ¿cierto? Pero yo veo que, y lo he vivido, digamos, ¿cierto? Hay dos grandes mundos desde el punto de vista de indicadores. Y uno tiene que ver efectivamente con el feedback de los clientes que te dan otros distintos estudios, ¿cierto? Que uno puede realizar, estudios de experiencia global, de relacionamiento, estudios de comportamiento, ¿cierto? Y una serie de estudios, digamos, que se pueden realizar mucho más allá de que el cliente te ponga una nota de experiencia, que son importantes, pero hay muchos otros estudios que te entregan información muy relevante respecto al comportamiento de los clientes. Y por otro lado, tú tienes todo lo que tiene que ver con los indicadores de interacción de los clientes con la organización, ¿cierto? En términos de la cantidad de visitas que tiene un sitio web, ¿cierto? Los niveles de servicio con el contact center, los porcentajes de resolución en línea del contact center, los tiempos, cumplimos con los tiempos que están definidos para la entrega del servicio al cliente, tenemos definidos tiempos, medimos los tiempos, gestionamos los tiempos, o sea, ya hay un mundo, digamos, de indicadores que es muy relevante y es importante estar monitoreando. Los reclamos, por ejemplo, es otro KPI importante, ciertos volúmenes de reclamos que tenemos mensualmente, la tipología de los reclamos, la satisfacción del cliente con los reclamos, ahí ya hay 3 indicadores que son importantes de tener en cuenta. Y también hay un tercer punto, en realidad, ¿cierto? Un tercer ámbito de KPI que tiene que ver con el negocio. O sea, todo lo que uno va a recopilar en términos de feedback de los clientes, más todo lo que está pasando con los canales de atención, finalmente uno los monitorea para mejorar el rendimiento del negocio. Y en el rendimiento del negocio he visto que efectivamente hay ciertas confusiones a veces, tratando de buscar el indicador más perfecto, pero en realidad el negocio es el negocio. Y el negocio tiene que ver con más ventas, tiene que ver con upselling, tiene que ver con cross-selling y tiene que ver con mantener a los clientes dentro de tu empresa, digamos, o sea, que te sigan comprando en el tiempo, que no se vayan, y eso tiene que ver con la fuga de los clientes, ¿cierto? Entonces,
están los KPI de negocio que están súper claros, están súper definidos y experiencia de calidad tiene que trabajar continuamente para que todo lo que uno haga un match con el negocio. Los indicadores de la interacción del cliente son clave porque finalmente es lo que genera la experiencia, ¿cierto? Y de alguna manera está como explícita en la interacción de la propuesta de valor de la empresa hacia los clientes. Y en primer lugar, como conversábamos, ¿cierto? El feedback continuo son muchos otros KPI, ¿cierto? Que también son parte, digamos, del entender al cliente para incorporar. Estas tres grandes cápsulas de indicadores, no solamente es importante medirlos, ¿cierto? Definirlos, primero que nada, ¿cierto? Posteriormente medirlos y finalmente gestionarlos, sino que también es importante que las empresas que son más clientes céntricas, todo este mundo de indicadores tienen metas asociadas. O sea, si tenemos un NPS de 20%, quiero llegar al 45%. Si tengo una tasa de conversión de un 8%, quiero llegar a un 12%. Si tengo una eficiencia de un 40%, quiero aumentar la eficiencia, ¿cierto? Para generar un mejor proceso interno. Si tengo cumplimiento de los estándares de cara al cliente de un 80%, quiero cumplir en un 98%. Entonces es importante también que los indicadores sean parte de la evaluación de desempeño de las personas. Claro. Un ejecutivo comercial tiene indicadores de venta, pero muy probablemente pueda que no tenga indicadores vinculados al servicio que está entregando, y eso no solamente es el feedback producto de encuestas, sino que tiene que ver con otro tipo de indicadores que se implementan también respecto al foco en el cliente. Entonces, hay una serie de indicadores que empiezan como a ser parte de la evaluación de desempeño, y ojalá evaluación de desempeño de todas las personas, desde el gerente general hasta la última persona que es parte, digamos, de la cadena de valor del servicio que se entrega a los clientes. Yo tuve la oportunidad, digamos, de trabajar estos temas de un punto de vista más holístico, como lo estamos conversando, y la empresa tenía indicadores de satisfacción, con distintas ponderaciones, por supuesto, ¿cierto? Y distintas metas, pero desde el gerente general hasta la última persona de la empresa, digamos, tenía un indicador que tenía relación con la experiencia del cliente. Y eso hace que todos de alguna manera nos vayamos alineando cada vez más con lo que es importante para el cliente. No, yo estoy igual de acuerdo contigo, porque si no colocas esos indicadores en la evaluación del personal, desde el gerente hasta la gente operativa, obviamente que no le van a prestar mucha atención a la experiencia, ¿no? Entonces el indicador de experiencia tiene que estar ahí, ¿no? Exacto. Matías, tú llevas ya varios años en este tema de experiencia cliente. Dime, comparte con nosotros cuáles serían tres buenas prácticas al momento de una gestión efectiva de experiencia cliente. Sé que hay muchas, pero ¿cuáles serían tres buenas prácticas que tú recomendarías? La verdad es que hay muchas, la verdad es que hay muchas. Fíjate, yo estoy elaborando, bueno, ya lo desarrollé en realidad un modelo de madurez de cliente céntrico con el objetivo de ayudarse a todas las empresas a entender de qué se trata este tema. Y son varias, digamos, son tantas prácticas, digamos, que uno puede implementar. Pero ciertamente yo te diría que para empezar, hay que saber qué es lo que opinan los clientes. O sea, hay empresas que dicen que somos focalizadas en el cliente, pero nunca ha hecho un estudio, ¿cierto? Nunca se han acercado a los clientes. Entonces, lo primero es efectivamente ser consistente y acercarse a los clientes. Por el método que tú quieras partir, pero acercarse a los clientes. O sea, puede ser desde el levantamiento de un arquetipo, el mapa de empatía, ¿cierto? El journey map o las encuestas que sean necesarias. Pero acercarse a los clientes para entenderlos cada vez más. Okay. Una segunda práctica que encuentro que es muy relevante es que esto se va a comprender mejor y va a haber un proceso de movilización interna dentro de la organización desde si las gerencias están involucradas. Entonces, todo este feedback tiene que dar cuenta e incorporarse en un comité, ¿cierto? Un comité, una reunión, como queramos llamarlo, pero que exista una reunión al menos cada 2 meses, ¿cierto? En el mejor de los casos, mensualmente, donde se revisen todos los indicadores y todas las acciones, ¿cierto?, que se están realizando y todos los vínculos que hay con el negocio en un momento, digamos, donde participan las personas que tienen el liderazgo dentro de la organización. Y posteriormente, una vez que ocurre esta situación,
Obviamente, lo que hay detrás, posterior a eso, digamos, es la generación de planes, la generación de un proceso de mejoramiento continuo, la generación de un roadmap a trabajar. Y ese tercer punto es sumamente relevante, ¿cierto? Es la definición de proyectos, la definición de cómo vamos a hacer seguimiento a estos proyectos, ¿cierto? ¿Qué personas van a participar? ¿Qué recursos se van a destinar, ¿cierto? ¿Qué metodologías vamos a implementar? Hoy día están muy de moda los métodos Agile, que ciertamente ayudan a hacer que las cosas se hagan rápido, que es interesante implementar. Pero si en tu empresa todavía no están esas mecánicas implementadas, obviamente todo el proceso, digamos, de administración de proyectos es algo que tiene que estar implementado. Entonces, de alguna manera, esas tres grandes prácticas es feedback cliente, governance y seguimiento de los proyectos que están con vínculo hacia la experiencia de los clientes. Excelente, no, gracias, Matías. Y dime, en esta nuestra profesión de experiencia cliente, que está cambiando, pero rápidamente y está empezando a tocar a las empresas, ¿hacia dónde crees que va la experiencia cliente? Porque efectivamente de lo que sabíamos hace 5 años a lo que estamos hoy y lo que se viene después, es como que yo veo que está cambiando la experiencia cliente. ¿Hacia dónde va la experiencia cliente, según tú? O sea, esto tiene que ver al final con las personas, cómo nosotros cambiamos, ¿cierto? Y cómo las empresas de alguna manera desarrollan nuevas formas de entregar el servicio que entregan. La experiencia que viven las personas con las organizaciones siempre va a ir evolucionando. Hoy día quizás ha tenido como un pequeño boom, producto, digamos, de la pandemia que llevó a generar muchos procesos mucho más digitales que antes. Y eso abrió las puertas a una cantidad de tecnología que es impresionante y va a seguir, digamos, penetrando mucho la tecnología que ya estaba disponible y que hoy día las puertas se abrieron. Entonces la experiencia va a ir evolucionando por defecto hacia un ámbito mucho más digital, Ah, cada vez más digital. Ahí hay como un gran... un gran tren, ¿cierto?, tecnológico que va a seguir avanzando, que ya partió y que nosotros como usuarios nos vamos a ir sumando, digamos, ¿cierto? Porque las empresas te ponen esta tecnología al frente, digamos, y uno empieza a utilizarla y eso cambia obviamente nuestra experiencia. Entonces, ahí, digamos, hay una primera forma de cambio que va a seguir ocurriendo y que tiene que ver con cómo la tecnología nos plantea esta nueva forma de relacionarnos con las empresas. Y ciertamente ahí se hace relevante también este trade-off entre mucha tecnología y la relación con las personas, claro, ¿cierto? Entonces empieza a haber un mayor valor por parte de las empresas cuando ocurre la interacción con la persona. Porque si bien me puedo autoatender, puedo comprar en forma digital, puedo tener un proceso de servicio en forma digital y cada vez más tecnológico, y cada vez más influenciado por las nuevas generaciones que ciertamente son más tecnológicas que nosotros dos, inclusive, ¿cierto? Imagínate los más chiquititos, más tecnológicos todavía, van a estar comprando en el metaverso, ¿cierto? Por lo tanto, la experiencia después va a estar en 10, 15 años más en ese nuevo ambiente, digamos, ¿cierto? Por lo tanto, cambió la experiencia. Y ahí mismo va a existir de mayor relevancia cuando yo tenga una interacción con una persona dentro de la otra organización, ¿cierto? Yo voy a esperar de que efectivamente prácticamente el entendimiento sea en el máximo, ¿cierto? Cuando claro, tengo una relación con otra persona. Entonces, va a ir evolucionando la experiencia en la medida que se incorpore más tecnología por parte de las empresas, ciertamente. Las personas nos vamos a tener que ir adecuando a esta nueva tecnología y vamos a tener que, de alguna manera, diseñar procesos e interacciones con los clientes que estén en línea con lo que ellos esperan, que toda la tecnología esté dispuesta, ¿cierto?, para poder entregarle un servicio que se acomode a sus expectativas, que son expectativas de alguna manera como creadas, claro, ¿cierto? Todos los usuarios, todos nosotros no pedíamos un proceso de autoatención hace 3, 5 años atrás. Nosotros no pedíamos tener un chatbot, no pedíamos e-commerce para cualquier tipo de producto. Son cosas que las empresas tuvieron que hacer y nos cambiaron la forma en la cual nosotros nos relacionábamos con las empresas. Entonces, la empresa va a seguir evolucionando en esa interacción. Nos va a seguir cambiando la experiencia, nos va a seguir cambiando la experiencia por supuesto. Y ahí los que estamos encargados, digamos, de eso, vamos a tener que ser hábiles para ir leyendo esas valoraciones que van a ir cambiando efectivamente
en las personas para poder ayudar a las empresas que se adecúen ciertamente mucho más rápido a esas nuevas necesidades y expectativas. Interesante. No, gracias, Matías. Y ahora sí llegamos a la parte en la cual te hago algunas preguntas rápidas. Ok. Matías, ¿qué libro, libros, qué libro o libros preferidos tienes sobre experiencia cliente? Mira, de experiencia de cliente tengo uno muy antiguo, que la verdad es que siempre lo estoy mirando, Ah, porque habla justamente del marketing, habla del marketing bancario relacional. Ese es uno que es muy bueno, ¿cierto? Como mi experiencia anterior viene de la banca, es ah, uno que tengo ahí, ¿cierto? Otro que es muy entretenido, que es como bien simple, bien fácil, pero como que te aterriza en la empatía, ¿cierto? Uno que dice, amarás a tus clientes, ya, que es un libro antiguo, digamos, pero que también de alguna manera te da como una idea de esta empatía, digamos, esto que hay que lograr mantener siempre, o sea, en lo digital, ¿cierto? O en la relación a nivel de las personas. Estoy leyendo otro, fíjate ahora, que no está directamente relacionado con el título de experiencia de cliente, pero que habla del arte de la persuasión. Y que es muy interesante la persuasión, obviamente, positiva, ¿cierto?, hacia las claro, personas, porque cómo yo pues, logro esa situación en los procesos de marketing. ¿Cierto? Yo necesito efectivamente lograr entregar un mensaje a los clientes que perciban que es mejor que los otros mensajes que están percibiendo, ¿cierto? Y que esos mensajes al mismo tiempo tengan implícito y explícito, en el mejor de los casos, elementos, ¿cierto?, que al otro le hagan sentido con una mejor experiencia al interactuar conmigo, sí, que son obviamente temas interesantes para las empresas que están siempre insertas en un ambiente altamente competitivo. Tú lo ves en los bancos, ¿cierto?, también, que los bancos siempre están tratando de capturar clientes. Y bueno, esos clientes lo más probable es que tengan otras cuentas corrientes en otros bancos, digamos, ¿cierto? claro. Entonces siempre le estoy quitando los clientes al banco, al otro banco. Y ese ambiente altamente competitivo es importante de lograrlo a través de un proceso de persuasión positivo y digamos, de alguna manera uno exponga una propuesta de valor coherente y consistente bueno, después lograr cumplirla, que eso es el gran desafío. Interesante, estos libros los voy a colocar en las notas del CX Talks. Y dime, ¿a qué líder quién es el líder o la líder de experiencia cliente a quien sigues? ¿A quién sigo hoy día? Sí, ¿quién es Eh, tu referente en Mira, experiencia cliente? no necesariamente uno en particular, pero sí sigo a varias personas de distintas partes de la... Hay muchas asociaciones de Ah, experiencia de cliente alrededor del mundo. Eh, yo preparé un programa de entrenamiento que lo doy a empresas y uno de los temas es las asociaciones de experiencia de cliente en el mundo. Entonces, ya, la verdad es que está lleno, o sea, en Irlanda, ¿cómo se llama? En Estados Unidos, en Alemania, ¿cierto? En Canadá, en el Reino Unido. Olvídate, debo tener mapeados cerca de 40 asociaciones de experiencia de clientes que hay alrededor del mundo. Y dentro de ellas, siempre te encuentras con personas que le dan como un doble énfasis, digamos, a algunos temas que son importantes, una mirada distinta hacia lo que se está planteando en el mundo de la experiencia del cliente. Así que más que alguien en particular, digamos, es como seguir a varios de distintas partes del mundo. Eso es como quizás, si es como el mensaje, digamos, seguir a varios de distintas partes del mundo que entreguen un mensaje distinto en este ámbito, digamos, de la experiencia de cliente. me encanta eso, porque claro, una vez y te voy a tomar la palabra en eso, porque claro, una vez está siguiendo a personas, que también es importante, pero es correcto, cada vez se está viendo y en Latinoamérica más, hay más asociaciones de experiencia cliente, más gremios de experiencia cliente y obviamente tienen diferentes opiniones dependiendo de la región o el país donde están, así que no muy interesante. Matías, y ya para llegar al final, dinos a la audiencia, ¿dónde te podemos seguir? ¿Dónde podemos encontrarte en las redes para que para que la gente pueda captar más de toda la experiencia que tú tienes en el Muchas mundo? gracias, Mauricio. Bueno, mira, básicamente es LinkedIn, ¿cierto? Matías Cristi, que es la plataforma que yo más utilizo. Después está mi página web, que es
5e.cl, es un número 5 y una letra e.cl, que viene de Quinto Elemento, que es el nombre de mi consultora, que el quinto elemento, ¿cierto? El quinto como tal es la persona, ¿cierto? La persona que funciona desde dos ámbitos, desde el que percibe la experiencia y el que diseña la experiencia para el otro. Claro. Quinto elemento. Y después tengo un blog también creado que trato de mantenerlo lo más activo posible, ¿cierto? Que es matiascristi.com. Ahí pueden encontrar algún tipo de información complementaria. Pero donde tengo todo hoy día es LinkedIn y 5e.cl. Excelente, Matías, y lo vamos a colocar en las notas. No, Matías, mira, ha sido realmente un honor tenerte con nosotros, conversar contigo este tema, y creo que los que vamos a escuchar esto hemos aprendido bastante de lo que tú nos has dicho en experiencia cliente, y espero que no sea la primera oportunidad de conversar y que sigamos esta conversación en experiencia cliente. Mil gracias, Matías. Feliz, pues muchas gracias a ti, Mauricio, y como decías tú, esperamos que sea una buena entrevista y que agregue valor a alguna persona que esté en este mundo de la gestión de la experiencia. Gracias.